Una pequeña historia de los mitos nórdicos. Cuando los palacios dorados del Asgard todavía no habían sido construidos, existió una disputa entre los Ases, que eran los dioses que vivían en el Asgard, y los Vanas, que eran los habitantes del Vanaheim, unas criaturas de origen no menos divino también. Y en esa disputa se utilizaron rocas, montañas, como proyectiles de guerra. Finalmente se declaró una paz y para ratificarla se hizo el siguiente pacto. Alguno de los Ases pasaría a vivir en el Vanaheim junto a los Vanas y un Vana pasaría a vivir en el Asgard. Debía darse un trato justo al huésped enemigo para garantizar la paz. Fue así como Njord, que era un Vana, fue hasta el Asgard, mientras que Hönir, el hermano de Odín, nada menos, fue a vivir al Vanaheim. Ahora bien, Njord, el Vana que estaba viviendo en el Asgard, era el gobernador de los vientos y también de los mares cercanos a la costa. Era el encargado de sosegar las terribles tempestades provocadas por Egir, el dios del mar profundo. También extendía su protección, ¿no?, sobre la pesca durante los cortos meses del verano, de los cuales también estaba considerado en cierta medida la personificación. O sea, Njord era el verano. Y era también la divinidad de los buenos tiempos, del solcito, del calorete. Siempre se lo creyó un dios muy bien parecido, muy hermoso, y entonces se lo invocaba para que acelerara la llegada del calor, para favorecer las cosechas y para asuntos más particulares. En tiempos históricos se suponía que Njord bendecía las embarcaciones que entraban y salían de los puertos, y entonces los templos de Njord estaban situados siempre en la costa. Allí se hacían juramentos en su nombre, se brindaba en todos los banquetes, etc. La primera esposa de Njord había sido Nertus, nada menos que la madre tierra. Sin embargo, se vio obligado Njord a separarse de ella cuando tuvo que ir a vivir, como hemos contado, al Asgard como huésped de intercambio. Allí en el Asgard le ofrecieron uno de los 11 asientos divinos y participaba en todas las reuniones que los dioses locales hacían allí. Y ahí andaba el tipo cuando un día se presentó en el Asgard la hermosa Skadi, que era la hija de un gigante, y llegaba hasta el Asgard para quejarse de la muerte de su padre a manos de los Ases, y pedía alguna compensación. Ustedes mataron a mi viejo, una gran 7, qué sé yo, y dice el mito que solo por hermosa los dioses no pudieron menos que reconocer la justicia de la demanda. Los gigantes, a cuya raza pertenecía Skadi, no vivían tampoco en el Asgard, vivían en Jotunheim. Bien, y este reconocer de los dioses, la justicia de la demanda de Skadi solo porque era hermosa, me hace acordar el célebre clásico juicio donde participó Friné, aquella cortesana griega, que era tan linda que los jueces le dieron la razón y no está mal. El caso es que, como Skadi también era linda, dijeron, tiene razón. Y entonces intentaron, con todo tipo de regalos, tranquilizarla y contentarla. Pero Skadi estaba tan enfurecida que reclamaba incluso la vida de alguno de los Ases. Y los dioses no sabían qué responder. Loki, que no era malo, pero más o menos, deseó apaciguar su enojo y pensó que si conseguía hacerla reír, el resto sería más fácil. Entonces empezó a hacer todo tipo de bromas. Por ejemplo, tomó un hilo invisible y se ató un chivo al cuerpo. Era una linda broma. Bueno. Atarse uno un chivo a su propio cuerpo con un hilo invisible
Es muy gracioso. Hermoso. Es gracioso porque uno empieza a dar vueltas y el chivo tiene que perseguirlo a uno allí donde vaya, con esa actitud que tienen los chivos cuando uno tira de un piolín invisible al cual está atado. Cuando uno tira de cualquier piolín. Pero Sí. cuando el piolín es invisible, la situación se hace muy graciosa. Bien. Pero la mina parece que una sonrisa se permitió, la tal Skadi. Entonces, aprovechando aquel estado de humor, los dioses le señalaron el firmamento, donde casualmente se veían los ojos del padre muerto de Skadi, y le dijeron, mirá, hemos puesto allí, en el cielo, los ojos de tu padre, para que veas el respeto que le teníamos. Finalmente añadieron que ella podría incluso casarse con cualquiera de los dioses presentes en aquel bailongo. Mirá vos. Pusieron, eso sí, una condición. Debía ella elegir solo mirando las patas de los dioses, solo observando los pies, de un modo sinecdóquico. Es decir, los tipos se escondían detrás de una cortina, dejaban solo ver sus pies y Skadi podía elegir. Y Skadi aceptó. Los dioses entonces se mezclaron, se taparon, dejaron a la vista sus pies y Skadi observó con detenimiento y su vista se posó sobre un par de hermosos pies. Pies exentos de todo gallo, de todo juanete, de todo sabañón u hongo. Estaba segura la mena de que aquellos pies pertenecían a Balder, que era el más bello de los dioses y que aún vivía. Recordemos que Balder murió herido por una simple hojita de muérdago, porque todas las cosas del mundo se habían juramentado para no hacerle jamás daño a Balder, que era el más amado de los dioses, pero se olvidaron de hacerle jurar al muérdago, al humilde muérdago, porque les pareció muy insignificante. Y Loki, el que digo yo que no era el malo, pero era, aprovechó aquella circunstancia e hizo que alguien le tirara por chiste una hoja de muérdago y Balder murió. Bueno, todavía vivía entonces, y como era el más bello de los dioses, la mina miró las patas de los tipos y dijo, estos deben ser los de Balder, pero no. Lo cual demuestra que muchas veces las personas más bellas tienen los pies más fuleros. Lo cual no debe importarnos ni poco ni mucho, salvo que tengamos que elegir como lo hizo Skadi. Bueno, Skadi descubrió que había elegido a Njord. Eran de Njord las patas. Y entonces se comprometió con Njord, a pesar de haber quedado un poquitín decepcionada. Dijo, ya está, ¿qué vamos a hacer? Tras la boda, Njord llevó a su esposa a Noatum, un palacio cercano a la costa, naturalmente. Hemos dicho que vivía siempre cerca de la costa. Pero no le fue bien a aquel matrimonio. Dice el mito que Skadi no estaba cómoda en la costa. Le molestaba el sonido de las olas, el chillido de las gaviotas y los gritos de las focas. Entonces le dijo a Njord que le era imposible permanecer allí más tiempo y le imploró a su esposo que la llevara al Jotunheim, donde ella vivía, con los gigantes. Y Njord, ansioso por complacerla, dijo, muy bien, te voy a llevar. Pero cuando llegaron a aquellas regiones montañosas donde vivían los gigantes, Njord descubrió que no podía estar tranquilo a causa del atronar de las avalanchas, del crujir del hielo, del rugido de las cascadas y del aullido de los lobos. Le resultaba tan insoportable como el mar le había resultado a Skadi. Entonces llegaron a un acuerdo y alternaron la locación de su nido de amor. Y lo hicieron del modo siguiente. Skadi pasaría 3 meses en el palacio de Noatum, donde Njord podría desplegar sus bondades estivales. Y luego permanecerían allá en el Jotunheim durante 9 meses. Y esas jornadas de 9 meses vinieron a ser los tiempos invernales. Terribles tiempos en esa zona. Njord debía permanecer en la montaña, inhabilitado, casi hibernando, para complacer a su esposa, y después, durante esos cortos 3 meses que dura el verano en el norte, se trasladaban a la costa, llevando su presencia estival, sus soles,
sus calorcitos y caloretes, ya que allí no hacen grandes calores, en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, en esas regiones. Con estos grandes calores, si no se levanta viento, esta murga saldrá desnuda solo con los instrumentos. Bueno, esta canción no se canta en las regiones, en los fiordos de Noruega, porque ni aún en el más cálido verano es posible salir desnudo. Siempre hace frío. Aquí termina esta historia, que es otra explicación, pero un poco más pobre, hay que reconocer, del rapto de Perséfone, del mito de Perséfone. Ahí había una diferencia sustancial. Lo que dura en el mito de Perséfone, lo que duraba 3 meses era el invierno. El invierno duraba 3 meses, que eran los meses en que Perséfone, que había sido casada con Hades, el príncipe del infierno, ya no del invierno, sino del infierno, mientras Perséfone permanecía allí, la naturaleza no daba sus frutos, no crecía, estaba todo como dormido y hacía un poco de frío. Luego, durante el resto del año, Perséfone volvía y la naturaleza prodigaba sus bienes. Estamos hablando de Grecia, que es un clima luminoso, cálido y exactamente opuesto al clima nórdico, ¿no? Bueno, ¿a quién podríamos dedicar esto? Desde luego a la bellísima Skadi, a los dioses del Asgard, a Njord, que está, yo diría que nos está empezando a visitar, porque aquí las bondades de Njord son 6 meses sí y 6 meses no. Bueno, ya que estamos, también podemos dedicar esta historia a la gente que se enamora por los pies. Aquella mujercita del cuento de, bueno, la Cenicienta, ¿no? Que acreditó su identidad mediante la pequeñez de su pie. Un modo curioso, si se quiere, de salir a buscar una mina, ¿eh? Yo recuerdo que en nuestro radiocine, que se llamaba La Cenicienta, había una variante. En vez de olvidarse un zapato, Cenicienta se olvidaba un corpiño. De modo que incluso los probadores oficiales hacían su trabajo con muchísimo más placer y entusiasmo. Bueno, sí. Hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre el verano. Naturalmente el primero que encontramos fue Verano porteño, que no por obvio es menos pertinente, ¿no? Se trata de una bella composición de Astor Piazzolla. Así que el tango este no tiene letra, pero si la tuviera, seguramente haría referencia a esta historia de Skadi, la hija del gigante, y Njord, el dios del verano del Asgard. ¿Estás seguro de eso? Estoy casi seguro. No puedo estar seguro porque finalmente la letra no se hizo. No, nunca pensaron una letra. Vaya a saber por qué asunto, ¿no? No fue compuesta con letra. No. Vamos a escuchar entonces, imaginándonos la letra, el bello tango que se llama Verano porteño en la versión de su autor. Adelante.